Ya. Buenas noches, mis queridos chicos. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Los trabajos grupales se dividieron en dos. El primero es introducción a la seguridad de base de datos y la segunda es copias de seguridad. De cada uno de estos temas, cada uno de los integrantes del grupo va a hablar de lo que es este tema, por qué es importante y amenazas y dificultades habituales que sucede al momento que se habla de seguridad de base de datos y también al momento que se realizan unas copias de seguridad. Vamos a dar paso al grupo número 1 con el tema seguridad de base de datos que está integrado por Adriana, Darwin, Elizabeth, Jorge y Karen. Empecemos, por favor. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre el tema de la introducción a la seguridad de base de datos. La siguiente, por favor. ¿Qué es? Consiste en almacenar los datos en archivos individuales exclusivos para cada aplicación particular. La seguridad de las bases de datos se refiere al conjunto de herramientas, medidas y controles. La integridad de una base de datos se aplica a través de protocolos de autentificación, políticas internas. En este sistema, los datos pueden ser redundantes y la actualización de los archivos es más lenta que en una base de datos. Diseñados para establecer y mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las bases de datos. Y también es un sistema de control de acceso de usuario que define los permisos que determinan quién puede acceder a ciertos datos. A continuación, mi compañera. La protección de los datos deberá llevarse a cabo contra fallos físicos, fallos lógicos y fallos humanos, ya sean intencionados o no. Estos fallos afectan debidamente a los datos o los corrompen, haciendo que la base de datos deje de funcionar para los requerimientos que ha sido creada. El SGBD facilita normalmente mecanismos para prevenir los fallos. Cuando hablamos del SGBD nos referimos a un sistema gestor de base de datos, el cual consta de un conjunto de programas no visibles que nos permite entrar a la información. Confidencialidad. No revelar los datos a usuarios no autorizados comprende también la privacidad de los datos. Accesibilidad. Que la información debe estar totalmente disponible. Integridad. Permite asegurar que los datos no hayan sido hackeados ni falseados anteriormente. Gracias. Esta parte es del compañero que no está ingenuo. ¿Le leo nomás? Sí, por favor. Ya, ¿por qué es importante? La base de datos juega un papel fundamental en la organización de procesos de alojamiento web y representan una solución imprescindible para la gestión de software. Organizaciones de todo el mundo intervienen fuertemente en la tecnología de información relacionada con la ciberdefensa, con el fin de proteger sus activos para evitar el acceso no autorizado a los datos, los cuales pueden encontrarse en ordenadores, base de datos y sitios web, etc. Buenas noches, compañeros. Amenazas y dificultades. Amenazas. Gestión de permisos inadecuados. La existencia de cuentas inactivas también suponen un riesgo de seguridad y muchas veces se pasa por alto. Ataques de inyección de base de datos.
Los ataques de inyección SQL como los no SQL operan omitiendo los controles de entrada de la aplicación web para obtener comandos a través de motores de bases de datos para exponer sus datos y estructuras. La vulnerabilidad corporativos no aplican parches en su software principal del DBMS con regularidad. Por lo tanto, incluso si descubre una vulnerabilidad y el proveedor lanza un parche para eliminar, pueden pasar meses antes que la empresa parche sus sistemas. Gestión de permisos inadecuada. Los servidores de base de datos se instalan en organizaciones con su configuración de seguridad predeterminada y esta configuración nunca cambia. Existen servidores de base de datos ocultos. El resultado es que aparecen servidores de la red de la organización, algo de los administradores de seguridad que desconocen. Copias de seguridad accesibles. Existe el riesgo que un usuario no autorizado pueden hacer copias copias de seguridad y montarlas en sus propios servidores para extraer la información confiable que contienen. Dificultades habituales. Falta de planificación, ignorar las necesidades de normalización, estándares de dominación difícilmente, falta de documentación, una tabla para contener todos los valores de dominio, no proteger la integridad de los datos. Gracias. ¿Incluyeron con su participación, Karen? Sí, Jesús, cierto. Y aquí me falta del grupo el señor Pérez. Sí, y Darwin también. Ya, pero los dos sí trabajaron en la documentación. Sí. Ya, listo. Entonces, el tema que acabamos de ver es muy conocido para todos, en especial cuando nosotros estamos o siguiendo o aprendiendo lo que se refiere al desarrollo de software o al análisis de sistemas, ¿sí? Cuando hablamos de una seguridad de base de datos, estamos hablando de ¿qué? De confiabilidad, de accesibilidad y de integridad. Cuando hablamos de confiabilidad, quiere decir que cuando nosotros creamos un sistema en el cual, como ustedes saben, al momento de empezar a programar, por lo general nosotros tenemos usuarios o claves de usuarios para que puedan acceder al sistema. ¿Por qué nosotros creamos usuarios o distintos usuarios? Administradores y usuarios para que puedan ingresar a un sistema. ¿Por qué lo hacemos eso? Porque la información es distinta tanto para administradores como para usuarios. Ya, para administradores, ¿cuál es la diferencia de un administrador y un usuario normal? Tienen más acceso a la información, o sea, la información completa. En cambio, para usuarios es solo la información que el usuario necesita, nada más. Exacto, como puede ser para el administrador, quiere decir que nosotros vamos a tener acceso a toda la base de datos. Podemos borrar hasta líneas de código o tal vez instrucciones que no sean utilizadas o que la base de datos necesite ser actualizada o el sistema en el que se esté trabajando. Pero el usuario, en cambio, es solamente el encargado de ver lo que la persona que desarrolla este sistema quiere que vea el usuario. Es decir, pueden ver reportes, pueden ver información, ingresar datos personales, eso puede ser visto mediante reportes impresos o reportes digitales, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con la confidencialidad. Cuando se dice accesibilidad, nosotros estamos hablando también de los usuarios, porque usted tiene acceso solo a lo permitido de acuerdo a lo que usted está creando en su sistema o en su base de datos. Y la integridad de los datos es todo lo que nosotros podemos hacer en ese sistema. Podemos respaldar para que esa base de datos no se pierda. Por ejemplo, si es que yo tengo una base de datos y un sistema
en cualquier aplicación y lo estamos creando para una empresa, entonces nosotros sabemos que esa información que nosotros vamos a entregar, tal vez tarde o temprano por la vida útil del computador mismo en el que se maneje, tal vez podemos perder toda la información que tenemos. Entonces, ¿para qué nosotros estamos utilizando esta seguridad de base de datos? ¿Para qué? Para que no se pierda toda esa información, para que nosotros como personas que diseñamos el programa o la aplicación, recomendemos a los usuarios realizar también unas copias de seguridad, que es de lo que nos van a hablar los compañeros, ¿sí? Entonces, vamos con el segundo grupo, por favor. Los integrantes que estén presentes. A ver, en el segundo grupo tengo a Brian Campoverde, Francisco Calvache, Henry y Marjorie. Ya, ingeniero, un ratito. Ya, no se preocupe. Me dicen, por favor, quién nomás trabajó ahí. Todos trabajamos con licenciado. Todos. Sí, todos el grupo trabajamos ayer. En la noche hicimos cada uno nuestra parte y hoy solamente unimos. Ya listo. Disculpen, Jesús se está compartiendo. Sí. Comienzo ya, compañeros, la exposición. Buenas noches con todos. Nuestra exposición es sobre las copias de seguridad. Los puntos que vamos a tomar en esta exposición es como preguntas: ¿qué es? ¿Por qué es importante? Amenazas y dificultades habituales. Marjorie, un ratito, ejecuta las diapositivas, por favor, ¿ya? Perdón, no lo escuché. Ejecuten las diapositivas. Sí, estaba compartiendo. No, sí estamos visualizando, pero aún no ejecuta las diapositivas, estamos viendo el programa. PowerPoint está abierto. Un ratito. En la parte de abajo, en la barra, ahí tiene un play. Vean si es que es de ese. Marjorie, ahí creo. Ujú. Sí, ahí está bien. Ya se visualiza, ingeniera. Sí. Comienzo nuevamente, perdón. Buenas noches con todos, compañeros. Vamos a realizar nosotros la exposición sobre la copia de seguridad. Los puntos que vamos a tratar en esto es las preguntas de qué es, por qué es importante, amenazas y dificultades habituales. ¿Qué es una copia de seguridad? Las copias de seguridad también son llamadas respaldos o backup. Se refiere a la copia de archivos virtuales, documentos o bases de datos para su preservación en caso de falla del equipo. Cada copia de seguridad es la copia de toda la base de datos que se puede restaurar en caso de daños o anomalías. Los tipos de copias de seguridad tenemos la copia de seguridad completa, que es una captura de conjunto de datos completos. Al realizar un respaldo completo requiere mucho tiempo y requiere una gran cantidad de discos. La copia de seguridad incremental.
Es una alternativa al respaldo completo al hacer una copia de los datos que se han cambiado desde la última copia completa. El inconveniente es que una restauración completa toma más tiempo en la base de datos basada en incrementos para la recuperación. La copia de seguridad diferencial es la copia de datos cambiados desde la última copia. Esto permite que una restauración completa ocurra más rápidamente. La copia de seguridad completa sintética es una variación de la copia. Es una variación de la copia de seguridad diferencial. El servidor de respaldos produce una copia completa adicional que se basa en el respaldo completo y original. La copia de seguridad incremental continua minimiza la ventana de copia al tiempo que proporcionan un acceso más rápido a la recuperación de los datos. La copia de seguridad incremental es inversa. Son cambios realizados entre dos instancias de un espejo. Una vez que se realiza un respaldo completo inicial, cada copia de seguridad incremental sucesiva aplica cualquier cambio de la copia. La copia de seguridad en caliente es también conocida como una copia de seguridad dinámica, que aplica los datos que permanecen disponibles para los usuarios. Este método evita el tiempo de inactividad del usuario y la pérdida de productividad. Gracias. A continuación, mi compañero. No sé si está Brian. Buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? No sé si se me oye. Y se le escucha, Brian. Siga nomás. Buenas noches. Sí, bueno, perdón. Eh, ¿Por qué es importante? Hay que tener en cuenta que una copia de seguridad podría recuperar los datos de forma fácil y rápida. Todos los archivos y carpetas que se encuentran bajo una misma unidad están destinadas a ser guardadas por la unidad. Esto nos crea un grande problema, ya que al momento de nosotros generar únicamente en un solo dispositivo, no tenemos la seguridad de crear una copia de seguridad. Por eso es importante tener un dispositivo aledaño o fuera de la unidad principal. Se tiene un elevado control de versiones de dichos datos. La disponibilidad inmediata que se tiene de la información. Al almacenar los datos fuera de la empresa se tiene más espacio en los servidores, haciendo que las plataformas sean más eficientes y rápidas. Esto se podría dar un ejemplo en los discos duros. De 1 terabyte funciona fácilmente para almacenar una base de datos o recopilar varias información de varias personas y no alteramos el disco duro inicial del procesador. El almacenamiento y copia de la información siempre se realiza en el momento que se digitaliza. ¿Me ayuda, por favor, con la siguiente diapositiva? Ya. Ay, disculpen, ya le pongo otra vez. Sí. Siento. Ya. Perdón. Amenazas y dificultades habituales. Perdón. Bueno, una amenaza. Son ataques que aprovechan la vulnerabilidad para atacar o invadir un sistema informativo. Pueden ser internos o externos, siendo los principales la pérdida, a la alteración y robo de información. Con esto nos referimos principalmente a los virus y a los malwares que se pueden generar por la información que ya es almacenada a varios tiempos o puede provenir de fuentes desconocidas. Otros riesgos no son tan críticos, pero también peligrosos.
incluyen la degradación del rendimiento y la violación de la confidencialidad por acuerdos de privacidad. Esto es un punto bien importante cuando nosotros aceptamos una política de privacidad. Cuando aceptamos una aplicación, estamos dando permiso para crear metadatos. Esto es un fuerte problema en la actualidad, ya que toda aplicación tendría derecho a acceder a nuestra información personal. Tenemos que tener mucha en cuenta a quién aceptamos la política de privacidad. Amenazas que afectan los datos. Dificultades habituales. Pueden existir dificultades de realizar una copia de seguridad. No se realizan las suficientes copias. Puede que algún archivo por ahí quede en la nada o alguna carpeta que no hayas copiado bien o se encuentre con algún metadato mal formulado, puede generar una activación de producto que va a crear un virus y no puedes abrir ninguno de los archivos restantes. Se acaba el espacio de almacenamiento, eso principalmente en los ordenadores. Las copias de seguridad se almacenan en un único lugar. A eso nos referimos a los discos duros o discos sólidos que podemos tener para recaudar nuestra información. Un virus de malware destruye todas las copias de seguridad. Es lo que me refería anteriormente. No hay ningún plan para recuperar sus datos. No se cumple con la legalidad. Bueno, en este punto de no hay ningún plan para recuperar sus datos, tenemos aplicaciones que contradicen este punto. Recuba puede recuperar cualquier dato de cualquier dispositivo para una información un poco principal, se podría decir en estos puntos, pero recopila todo lo que el dispositivo ha tenido en cierto sentido. No se comprueba si las copias de seguridad están en buen estado. Las copias de seguridad no paran de moverse de un lado al otro. Son algunas de las dificultades que nosotros tenemos al manejar estos dispositivos. Por eso es siempre recomendable tener un fuerte antivirus para nosotros manejar estos dispositivos externos de nuestro dispositivo. Muchas gracias, compañero. No sé si tal vez te queda todo claro o tal vez tienen preguntas. No, Brian, estaba clara la exposición de cada uno de ustedes. ¿Falta alguien más del grupo? No estoy muy seguro, compañera Marjorie me confirma. Creo que solo estábamos los tres, ¿verdad? Un Henry dijo que iba a ingresar, pero no sé, creo que ha tenido problemas. Y ya, su exposición, ingeniero. Somos los dos. Ya, solo los dos. Listo. Entonces no hicieron el trabajo ni Henry ni No, Francisco, el trabajo sí se hizo en grupo, ingeniero. pero no Y expusieron. ¿Y ustedes no tienen las demás diapositivas? El compañero Henry Barahona me dijo que estaba ahorita en Guayaquil, tal vez se encuentre volviendo para acá. Sí, Henry sí me pidió permiso en la mañana mismo. Pero de igual manera el señor Calvache, pero ustedes no tienen la demás información. No. ese es sacado un resumen de toda la información que nos dio cada compañero, ingeniero. Ya, listo. Listo, chicos, muy bien. Ya. Dígame. ¿Cómo está? Está hablando con Jorge Pérez. Sabe que no me avancé a conectar porque todavía estoy en el trabajo. Ya. Y mis compañeros ya dieron la exposición A en ver, el grupo Jorge. 1. Ah, ya usted está en el grupo 1. Sí. Ya. Sí, y no pude dar mi exposición, pero sí tengo lo que era de mi exposición y no sé. Ya. Me parece que ya expusieron, ¿no, Adriana? De todos me parece Sí, que ya expusieron igual. Sí, ya, Jorge, ya vamos a trabajar con usted, ¿ya? Deme un ratito. Ya dije. Inge está con el micrófono apagado. Ya acabé de explicar.
Ya, entonces lo que les decía, todos sabemos que es una copia de seguridad. Sabemos que todos y cada uno de los archivos, documentos que nosotros utilizamos en nuestro computador siempre debemos sacarles respaldos, pero cuando se trata de un sistema, de una base de datos, debemos sacarles copias de seguridad de toda la información que tenemos ahí. Ya que ese es el respaldo que nosotros como analistas, como diseñadores, damos al usuario para que ellos tengan fe y confianza de que la base de datos y el programa que estamos entregando sea fiable, en este caso, que no se pueda perder la información con un corte de luz, por ejemplo, como les comentaba anterior, porque el computador se daña, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que hacer copias de seguridad de todas las aplicaciones o todos los programas en los que nosotros vamos trabajando, ¿sí? Hay varios problemas que se presentan en estos momentos cuando nosotros hacemos copias de seguridad, que puede ser, como nos explicaban sus compañeros, no pueden adjuntarse todos los archivos, puede quedar un archivo fuera, y recordar también que al momento de realizar una copia de seguridad se necesita un disco o un dispositivo en el cual esa copia de seguridad permanezca solamente en una unidad y no se divida para las demás unidades que usted tenga, por ejemplo, en su computador, ¿ya? Entonces, todo esto es referente a las copias de seguridad. Tal vez, chicos, tienen algunas preguntas para el grupo que acabo de exponer. ¿No? Ya, entonces vamos, señor Pérez, vamos a hacer una pequeña conclusión del trabajo en el cual usted estaba, en el tema que usted estaba incluido, que es sobre la seguridad de base de datos, si no me equivoco, ¿no? A Sí, Darwin Inge, también ya sí lo tengo está. presente. Sí, Inge, buenas noches. También viene Ya, caso vamos con los dos. conmigo. Vamos a trabajar ideas de cada uno o una conclusión del tema que les tocó, ¿ya? Vamos, Darwin, empecemos. Ya, buenas noches, Inge. Ya, la conclusión de lo que se tiene de la seguridad en parte de base de datos es tener muy en cuenta todo lo que es amenazas y la factibilidad de errores humanos, porque prácticamente por eso es la situación de que se genera todo lo que son ataques a las bases de datos. Incluso esto puede incluirle todo lo que es el factor climático, también se puede decir. De pronto, como dijo usted, Inge, eso de la energía eléctrica, todo eso de pronto tal vez alguna causalidad, no se prevé lo que puede decir. Eso en cuanto a lo físico. En cambio, a lo del software, tener en cuenta todos los protocolos de seguridad, tener en cuenta igual todo lo que se refiere, incluso ahí también se vincula con las copias de seguridad, tener almacenado todo lo que se refiere en una base de datos en otros servidores, se puede decir, para tener un respaldo. Eso en lo que se refiere a toda la seguridad, lo que es base de datos. No sé si esto en Maninge aquí también se aplica el certificado SSL o solo era en las páginas web. No, eso no me quedó muy claro, estaba buscando, pero no le encontré esa parte. Sí, se aplica en cada una de las aplicaciones, incluido en las páginas web que ustedes van realizando. Es de distinta forma, es decir, son certificados que les dan a cada una de las aplicaciones que ustedes realizan, ¿sí? Son seguridades que se debe tener para cada uno de los programas. Pero también se debe de tener algún certificado específico para alguna base de datos o es diferente. No, es otro, o sea, es distinto. Uno es para páginas web y otro es para base de datos. Es de acuerdo a cada una de las aplicaciones que se van trabajando. Son certificaciones distintas. Ya, eso no Ya, ya. Eso en cuanto a la conclusión de lo que es seguridad de base de datos. ya, gracias, Darwin. Señor Pérez. Dígame, Inge. Ya, vamos a ver una conclusión. ¿Sí vio la defensa del segundo grupo? No mucho, Inge, pero más o menos sí Ya hagamos puedo. un resumen de copias de seguridad y también de seguridad de base de datos, ¿ya? Bueno, el resumen más o menos sería de que, digamos que también sí se puede perder los datos o una seguridad que tenemos o por un fallo interno o un fallo del usuario. Digamos, porque puede haber pérdida de información por como dice usted, un corte de luz o alguna falla de técnica que tengamos nosotros. También podemos hacer unas copias de seguridad mediante almacenamientos externos que nos faciliten.
para que no podamos perder la información que nosotros tenemos o la información que nosotros hayamos guardado, unos archivos que necesitamos hacer en la base de datos. Y Inge, no sé si es que quería hacer una pregunta. Sobre eso de la seguridad. Más o menos que consulté, dicen que hay 3 tipos de seguridad, o sea, 3 copias de seguridad en la base de datos que nosotros tenemos. ¿Ya? No sé si es que son los black book, los completos, los diferenciales y los incrementales. Ya, en Eso este dice. sí teníamos 6 tipos de base de datos que encontraron, el grupo número 2, o era el grupo 1. Me parece que fue el grupo 2, que es en las copias de seguridad. Claro, Sí, recuerden porque que también, al momento que nosotros trabajamos con base de datos, el avance de la tecnología ya no me limita solamente a un tipo de, en este caso, de copias de seguridad, sino son varios en los cuales se respalda, pero de distinta manera. Cada uno tiene sus características, sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con los tipos de seguridad de las bases de datos en este caso. ya. Me parece que fue Adriana quien expuso de los tipos, o no, la señorita Marjorie me parece que era. Claro, sí, De era las ahí. copias de Por eso seguridad, sí. estaba mi interrogativa era eso, porque no estaba concreto ahí. Ya, listo, Jorge. Ya, ¿alguien más? Creo que ya estamos completos, ¿no? Y con los 2 chicos que no ingresaron, bueno, ellos pidieron permiso.